Muy buenas a todos. Si has llegado a este vídeo es seguramente porque estés interesado en estudiar ciencias del deporte, lo que antiguamente se llamaba INEF. En este vídeo, quería contar un poco mi experiencia de cómo fue mi paso por la universidad, qué asignaturas tuve y sobre todo, las experiencias que yo tuve y sobre todo cómo fue luego el tema de la inserción al mercado laboral. Así que nada, dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a dejar un poquito más apartado, aunque sí es cierto que está más relacionado el mundo del ciclismo, obviamente, con el mundo de la ciencia del deporte. Y es sobre todo para aquellas personas muchas personas que seáis jóvenes o no tan jóvenes, que estéis interesados en estudiar ciencia del deporte, cómo fue la experiencia estudiando ciencia del deporte, etcétera. Así que vamos por ello. Deciros que yo estudié Ciencias del Deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, en la Universidad de Granada. Tuve la suerte que me pilla a mí cerca de casa, porque la verdad que está cerca, hablando en términos de viaje, a una hora de Jaén, que es la zona donde nací y donde actualmente vivo. Y la verdad que yo recuerdo el tema de ciencias del deporte, la primera idea que yo tenía de estudiar ciencias del deporte la tenía ya con 15 años. Con 14, 15 años me hablaron por primera vez de que existía una carrera en la que se estudiaba el deporte. Muchos lo decían, o sobre todo me comentaban, eso es la carrera que hacen los profesores de educación física. No voy a negar que en esa época, o sobre todo porque con esa edad yo tenía 14, 15 años, era un cadete, competía en ciclismo, me ilusionaba el tema de ser profesor de educación física. La verdad que obviamente pues todo el mundo sabe lo que tiene el ser profesor de educación física, desde el punto de vista de estabilidad un poquito económico-financiera, por así decirlo. Obviamente tiene sus pros y sus contras, como todos los trabajos, pero en ese momento yo lo quería hacer por ser profesor de educación física. Y yo recuerdo que antes de entrar en la carrera, yo estuve en el año ese en el que se iba a decidir si había pruebas físicas o no pruebas físicas para el acceso a ciencias del deporte. Algunas personas que estén viendo este vídeo seguramente no lo sepan, pero antiguamente, o al menos en Granada, para acceder a la carrera ya no solo te valía por esa actividad, sino que también tenías que pasar unas pruebas físicas para poder optar a dicha carrera. Esas pruebas físicas se eliminaron. Yo tuve, entre comillas, la suerte que yo ese año me lo estuve preparando por la incertidumbre de que no se sabía si iba a haber prueba física o no iba a haber prueba física en cuanto al tema del acceso. Por suerte, por desgracia, no hubo prueba física y ya simplemente con la nota de selectividad pues pude entrar. Bien, yo recuerdo muchísimo y sobre todo con mucho cariño el primer año de carrera. La verdad que yo veía compañeros que habían estudiado otro tipo de carrera, que estaban estudiando otro tipo de carrera y muchos tenían el sentimiento un poco de que estaban un poco amargados, agobiados, etcétera. Yo la verdad que sinceramente me lo pasé muy bien desde el primer momento de la carrera. O sea, yo no desde el punto de vista de salir, porque tampoco fuera muy fiestero. De hecho, si hay algún compañero mío de la facultad que esté viendo el vídeo, pues lo podré decir en los comentarios. Pero sí es cierto que yo lo vivía muchísimo. Yo cuando veía que yo podía hacer voleibol, que podía hacer natación, que podía hacer todo lo relacionado con el deporte, que era lo que me apasionaba y me apasiona en la vida, pues la verdad que es una carrera muy, muy, muy bonita. Para que hagáis una idea, yo me acuerdo que el primer año de carrera teníamos biomecánica, bioquímica, teníamos anatomía. Me acuerdo también que había algunas asignaturas de sistemática del ejercicio, que no es que fuera la mejor asignatura desde el punto de vista de la inserción laboral. Sinceramente, esa sistemática, o al menos no estaba enfocada de la mejor manera. Me acuerdo que también teníamos natación, balonmano, baloncesto, muchísimas asignaturas relacionadas con el deporte el primer año, pero yo sobre todo la que más me gustaba, sobre todo, porque a mí me gustaba mucho sobre todo el tema de biología, etcétera, bioquímica. Para muchos de mis compañeros no, la bioquímica era una asignatura que odiaban muchísimo. Yo la verdad que venía de una buena base de bachillerato y la verdad que lo pillaba al vuelo. La verdad que se me daba bastante bien y de hecho me acuerdo que esa asignatura aprobó bastante poca gente. Biomecánica no me gustó tanto, entre comillas, sí me gustó por la parte física, pero no por la aplicabilidad, que es una de las a lo mejor grandes críticas a nivel constructivo que podemos lanzar. O sea, no esperéis que en los primeros años de carrera saquéis cosas súper prácticas, súper de desarrollo. Sí es cierto que hay asignaturas, como por ejemplo, baloncesto, todas las asignaturas de tipo de deporte, sí te daban ya unas ciertas herramientas para poder trabajar como monitor, hacer ya tus primeros pasitos a nivel de entrenador, a nivel técnico-táctico un poco, aunque sí es cierto que la primera asignatura en ese aspecto solo daban los fundamentos, que eran fundamentos de los deportes, y luego conforme va pasando la carrera, pues va generando o va aprendiendo otras asignaturas. Pero en definitiva yo lo recuerdo bastante bien desde el punto de vista de la motivación, de decir, oye, es que estoy haciendo los estudios que me apasionan, que estoy haciendo los estudios que estoy viviendo. Yo me acuerdo que hablaba con mi madre cuando llevaba las primeras semanas y pues lo típico que te pregunta, madre, oye, ¿cómo estás echando la carrera? ¿Qué tal? Y yo decía, mamá, me está encantando, o sea,
Yo la verdad que puedo decir eso, que la carrera como tal a mí me apasionaba. A lo mejor yo que soy un friki en ese aspecto, a otros compañeros a lo mejor no lo vivían de esa manera, pero yo personalmente sí lo vivía. Entonces, bueno, la verdad que lo recuerdo. Sí es cierto que yo me acuerdo que no lo pasaba muy bien con los exámenes tipo T, no estaba habituado a hacer exámenes tipo T y la verdad que muchos exámenes me daban la puntadilla por eso. Es decir, que no es que tuviera malas notas desde el punto de vista final general en cuanto a media, pero sí es cierto que tienes que estar habituado a saber contestar preguntas tipo T. La mayoría de los exámenes de universidad son tipo T, obviamente, para facilitar la labor de evaluación del docente, que eso sería otro tema aparte, pero sí es cierto que hay que entender que la universidad, el paso que vas a dar por la universidad no es que a ti te van a dar los máximos conocimientos, los conocimientos van a depender de las ganas que tú tengas de aprender. Tú puedes pasar por la carrera sin pena ni gloria, yo tengo compañeros pues, que han pasado por la carrera y directamente, y no es nada obviamente negativo, han hecho la carrera y han estudiado otro tipo de posición como Policía Nacional, Ejército. De hecho tengo muchos compañeros que están en la Guardia Civil, son policías nacionales o locales o están en el Ejército y oye, pues mira, tienen esa vivencia práctica y esa formación y oye, pues no está tampoco mal. Pero sí es cierto que te encuentras con compañeros que obviamente pues que no le apasiona lo mismo que a lo mejor le puede apasionar a gente que de verdad sea su sueño estudiar ciencia del deporte. Bueno, pasando un poquito ya del tema del primer año, yo me acuerdo que el segundo año fue un año complicado, me acuerdo que el primer cuatrimestre fue una locura, me acuerdo que si tenemos 10, 12 asignaturas en el año, perfectamente 7 asignaturas las tuve en el primer cuatrimestre, en el otro fue mucho más relajante y además en el otro me acuerdo que ya empecé con fundamento del ciclismo, que era uno de los deportes que, por no decir el deporte que a mí más me ha apasionado y me ha apasionado de la vida. Me acuerdo que tenía ciclismo en el segundo cuatrimestre, fisiología y luego tuve una asignatura relacionada con planificación de la educación física, que de hecho de esa asignatura solo 2 tenían examen. La de planificación me acuerdo que no tenía examen, era un trabajo de planificación que había que entregar y si lo hacías bastante bien pues sacaba bastante nota y obviamente si lo hacías para probar lo hacías para probar. Pero me acuerdo que el primer cuatrimestre del segundo año, yo me acuerdo de control motor. Control y aprendizaje motor, una asignatura un poco complicada a la hora de aprobar desde el punto de vista no por los conocimientos y no por el temario en sí, sino por la manera en la que se plantean los exámenes. En muchas ocasiones, yo una de las grandes críticas que yo lanzaba es que yo podía aprender de una asignatura, pero verdaderamente tenía que aprender a contestar lo que el profesor quería que yo contestara en el examen. Y luego verdaderamente cuando te introducen en el mercado laboral no es del todo así. Me acuerdo que había asignaturas como sociología, juegos motores, una asignatura muy bonita y sobre todo que te daba la aplicación y sobre todo el aprendizaje de la potente herramienta de trabajo que supone el uso de los juegos como herramienta de aprendizaje en un alumno, un niño, un deportista, etcétera. O sea, me parece una asignatura que se le puede sacar mucho partido para aquellas personas que se quieran dedicar a la educación física o al entrenamiento deportivo en edades tempranas, por ejemplo. Me acuerdo que también teníamos, aparte de juegos motores, expresión corporal también, de hecho. Bueno, a mí las asignaturas de expresión corporal, vaya, no eran las que más me gustaban personalmente, pero sacabas cosas transversales que luego te das cuenta en el mercado laboral que vas aplicando. Técnicas comunicativas, de expresión verbal, de expresión no verbal, a la hora sobre todo de entablar conversación con un deportista, un cliente, son cositas que, oye, que cuando llevas ya varios años en el mercado laboral te das cuenta de, oye, que ese tipo de cosas son materias transversales que ayudan también, así que animo también obviamente en esa asignatura que no la dejéis pasar por pasar, sino que saquéis lo mejor de cada asignatura al final para el desempeño que queráis hacer al final en vuestra actividad profesional. Bien, dentro de esas asignaturas y demás que hemos comentado en el segundo año, que son las más destacables, me acuerdo que en segundo también tuve esquí. En Granada la suerte que tenemos es que se puede cursar las asignaturas de esquí en 3 niveles, el fundamento, la especialización, creo recordar que era el alto rendimiento, y luego estaba el perfeccionamiento, que era el segundo nivel. Yo por suerte pude hacer los fundamentos de todos los deportes, pues eso sí lo hacemos todos los alumnos, y luego puedes elegir 2 especializaciones y luego puedes elegir un alto rendimiento que es, bueno, perdón, 2 perfeccionamientos y luego la especialización que es un alto rendimiento del deporte, ¿vale? Yo en concreto hice ciclismo y esquí como perfeccionamiento y luego obviamente me tiré al ciclismo porque era lo que más me apasionaba. Me hubiera gustado hacer esquí, pero me era ya incompatible sobre todo porque me habría pasado de crédito, entonces ya se podía pagar más y no podía meter otro crédito más en el siguiente año, que me podía haber apretado, ¿verdad?, en el tercer cuarto año, pero no había necesidad verdaderamente. Entonces yo fui a coger los créditos mínimos, obviamente, que son los 240 créditos. Tú puedes matricularte de más créditos, por supuesto, pero yo tenía claro que a mí lo que me apasionaba era el ciclismo. O sea, yo no concebía mi vida sin ciclismo ni la concibo sin ciclismo. Entonces sí es verdad que en ese aspecto
el tema de la estructuración del deporte, de los niveles, al final te hace que te especialices en un deporte si tu rama es la del entrenamiento. Ojo, también puede ser que no elijas ninguna especialización, cojas distintos perfeccionamientos y te metas directamente luego en un practicum o la actividad. Yo tengo compañeros que no hicieron especialización y demás. Sí es cierto que era raro verlo, eso, porque normalmente cada persona al final tenía un deporte que le gustaba. Al que no le gustaba el judo, que también teníamos judo, de hecho me acuerdo en segundo de grado, además una asignatura que me gustó bastante. Teníamos, me acuerdo, bueno, aparte de ciclismo, judo, baloncesto, deporte de raqueta no había en ese momento, no sé si ahora existe deporte de raqueta. Sí, sí es cierto, yo me acuerdo que había como algunos diplomas expertos, algunos cursos dentro de las fundaciones de la universidad para también aprender deporte alternativo, deportes de raqueta, pero en el currículum oficial no estaba. Me acuerdo que en segundo también ya tuvimos fisiología humana, que lo comentamos anteriormente, una asignatura para mí muy aprovechable, la verdad, sobre todo si te vas a dedicar al ámbito del entrenamiento. En el ámbito de educación es interesante también conocerlo, obviamente, pero en ese aspecto recuerdo un poco, bueno, del agobio del primer cuatrimestre del segundo año, al menos desde mi perspectiva. Supongo que en otros años se habrá corregido eso, pero lo que nos pasó a nosotros, que además yo fui la primera promoción de grado, era una locura. Nosotros al final cogíamos y éramos los conejillos de India al final. La primera promoción de grado al final lo que era la primera promoción del nuevo plan, que al final lo que se hizo fue adaptar la licenciatura al grado, verdaderamente. O sea, no se quitaba un año de carrera. Entonces al final tenía que condensar ese año de carrera en 4 años, con lo cual obviamente se elimina carrera. De hecho, me acuerdo que fisiología del ejercicio era una asignatura optativa, que eso me parece muy fuerte. Que un graduado en ciencias del deporte en Granada salga sin estudiar fisiología del ejercicio me parece muy grave, pero sinceramente. O sea, no entiendo cómo una persona, obviamente que sabe de entrenamiento, la va a cursar sí o sí, el que tenga ganas por saber de entrenamiento lo va a hacer seguro, pero el problema es la persona que no tenga conocimiento, un profesor de educación física, un gestor o profesiones relacionadas, que es interesante que sepan ese tipo de conocimientos técnicos a lo largo plazo. No sé, lo veía un poco como raro respecto a otras asignaturas. También es cierto que, por ejemplo, en otras universidades, y obviamente no es por meterme con la de Granada, por ejemplo, nosotros la asignatura de bioquímica del ejercicio era obligatoria. Yo me acuerdo, compañeros míos primero, que venían del rama de, por ejemplo, de letras, que no venían del rama de ciencias, que nunca habían visto cualquier tipo de estructura química o cualquier aspecto relacionado de cualquier componente del metabolismo, etcétera, que le vinieran por primera vez con bioquímica era un desastre, porque es que encima no había un curso de adaptación, o sea que era prácticamente comenzar con el nivel de segundo de bachillerato sin tener una base mínima de biología. Entonces es cierto que en ese aspecto había asignaturas que son necesarias, como la bioquímica obligatoria, pero no entendía cómo la bioquímica sí y la fisiología del ejercicio no. Entonces, bueno, esos son temas aparte, y también entiendo que hay interés académico y de otro tipo, que ahí no me voy a meter, pero en Granada al menos yo en mi promoción sí tenemos ese papel. Bueno, pasamos al tercer año de carrera. Yo me acuerdo que el tercer año de carrera ya... Yo me acuerdo que el segundo ciclo de carrera, es decir, tercer y cuarto año, fue los años que más me gustaron en cuanto a asignaturas, porque eran las asignaturas que yo estaba esperando. Yo ya quería ya saber de entrenamiento, yo ya quería saber de planificación, yo quería saber de evaluación, de análisis, de rendimiento. En primero y segundo no es que hagas tantas cosas de entrenamiento y de valoración y condicionamiento físico. Das bases fundamentales pues, de la biomecánica, de la bioquímica, de la fisiología. Tú ya empiezas ya a enlazar algunas cosillas de fisiología, pero verdaderamente como entrenamiento yo no sabía todavía planificar, ni entrenar, ni nada. O sea, al final, tercero de carrera es ya cuando a partir de ya empiezas a dar asignaturas chulas. ¿Qué pasa? Actividad física y salud, ¿qué pasa? Que en ese aspecto que la asignatura está un poco desactualizada, o al menos la impresión que yo tenía en ese momento, y espero que hayan cambiado eso. Pero no puede ser que yo haga una asignatura anual de 12 créditos, la cual si yo suspendía no me daban beca, que yo era otra cosa aparte. Yo tenía la suerte de poder tener una beca y obviamente pues sacar todos los años la preocupación de, oye, que tengo que aprobar la asignatura, que como no saque beca no puedo seguir estudiando el año que viene, porque por suerte o por desgracia en mi familia no podemos permitirnos salir a estudiar fuera sin una beca, no tenemos recursos económicos para poder hacerlo. Entonces creo que es necesaria una mayor actualización. Ojo, ¿quiere decir eso que sea malo el que no está actualizado? No, no es malo. Os va a venir bien desde el punto de vista de fundamentos, sobre todo, y de aspectos relacionados con base histórica del entrenamiento y sobre todo por dónde andan esos sistemas en esa época. Pero es que el entrenamiento de cómo se hacían las cosas en el año 70-80 no tiene nada que ver ya con el año 2020. Es que antiguamente no existían aspectos relacionados con la cuantificación como sí podemos hacerlo hoy en día. Entonces, bueno, si hacéis esa asignatura, no sé en otras universidades cómo estará, ¿vale? Pero supongo que será algo más o menos parecido.
no agobiéis, pensad que esa es la base mínima, sobre todo para entender los conceptos, porque a partir de ahí os voy a desarrollar. Que luego, obviamente, aparte del grado, vais a necesitar más especializaciones, por supuesto. Yo, por ejemplo, hice 3 máster, más infinitos cursos, más congresos, que luego ya hablaremos en otro vídeo, aparte de, oye, ¿cuánto cuesta ser un entrenador profesional verdaderamente? Porque la gente creo que se echaría un poco la mano a la cabeza si se pone a contar realmente la inversión en dinero, la inversión en tiempo, en medios, para llegar a ser entrenador profesional, lo mismo que en ser entrenador profesor, obviamente, como todos los trabajos. Pero sí es cierto que yo esa asignatura la dejé un poco. Luego tuvimos otra asignatura que era actividad física y salud, pero era una asignatura muy teórica. Creo que habría sido interesante, bueno, había aspectos prácticos, pero creo que habría sido interesante aspectos más relacionados con, por ejemplo, ahí con la parte de la prevención de lesiones. Yo, por suerte, por desgracia, en Granada no di nada de prevención y redactación de lesiones. En ese momento, no sé el currículum actual cómo está, no tuve nada de prevención de lesiones, no tenía ni idea de cómo redactar a una persona, cómo hacer prevención o aspectos relacionados. Bueno, otra cosa que a mí me pareció fuertísima, sobre todo, y es que yo salí de la carrera sin hacer una sentadilla o saber técnica de una sentadilla. Son cosas así, ¿eh? Yo no vi en ningún momento clases prácticas relacionadas con valoración y evaluación del movimiento, valoraciones funcionales, o sea, el grado es, entre comillas, limitado de respecto a las perspectivas del mercado profesional. Ojo, no estoy diciendo que ahora el grado se va a convertir del día a la mañana y va a responder a todas las necesidades. Considero que es una formación básica también el grado verdaderamente mínima para el mercado laboral, pero obviamente salir con el grado no te da garantías, obviamente, de estar totalmente preparado. Yo fue una de las cosas que me di cuenta a base de hostia, verdaderamente y sinceramente, amigos. O sea, no pensé que por hacer un grado soy la puta polla en verso, con todo el cariño de la palabra. Verdaderamente lo que pasa en muchas ocasiones es que tiene unos conocimientos mínimos, unos fundamentos mínimos, tiene obviamente herramientas para poder trabajar, pero vas con tu inseguridad también. Cuando empiezas los primeros años yo me acuerdo que tenía inseguridad. De hecho, yo cuando empecé a perder pelo, yo me acuerdo que fue a partir de entrenar a gente, porque yo iba agobiado, yo me acuerdo que iba estresado cuando un resultado no salía, me rayaba, oye, ¿por qué ha pasado este método? Pero si he hecho la planificación que esta que la aprendí también, y te das cuenta de que verdaderamente las planificaciones teóricas y los recursos teóricos luego en la práctica no son tan así. Y sobre todo con deportistas que no son profesionales, que tienen contextos cambiantes, métodos cambiantes. Entonces, bueno, yo la verdad que es una etapa que recuerdo con cariño, pero que obviamente que te tienes que adaptar y saber de decir, oye, que no me puedo quedar aquí con la carrera y ya está. Luego, por otro lado, en mi promoción ya se pedía el B1 de inglés. Yo me acuerdo que acabé mi carrera en 4 años, pero el B1 no me lo conseguí sacar. Estuve otro año al año siguiente con el idioma. Entonces yo esperé hasta el 5.º, obviamente, hasta que yo iba adquiriendo mi nivel de inglés. Pero oye, yo no me lo tomé mal. Yo, mientras había compañeros que podían hacer un máster, etcétera, yo ese año estaba en Jaén. Yo me acuerdo que empecé a hacer ya cosas de divulgación, empecé a escribir mi primer artículo en Entrenarme, empecé también, me acuerdo, con la asistencia a congresos, hice otros cursos relacionados a nivel de prevención de lesiones, cositas relacionadas también con recuperación, bueno, formaciones muy diversas también aparte que me daban información. Y luego aparte la experiencia de ir llevando ya deportistas. Ese año me acuerdo yo que lo dediqué mucho, a dedicar mucho tiempo a analizar a deportistas. Ahí fue cuando ahí me di cuenta que o aprendí a hacer análisis de datos o el mercado laboral me iba a comer. O sea, yo no podía mandar entrenamientos por recetas porque sí y por una planificación teórica. O sea, me di cuenta de que tenía que haber alguna manera de yo poder controlar mejor la situación de los deportistas y no mandar simplemente entrenamientos por tradición, que es lo que pasaba anteriormente. Entonces, la verdad que lo recuerdo un poco ese tercer año de, oye, de asignaturas muy potentes, de ese aspecto de fundamentos. Me acuerdo que también hice perfeccionamiento de ciclismo, también, que era una asignatura que me gustó muchísimo, la verdad. Ya empezamos a ver todos los tipos de ciclismo que había ya prácticas ya fuera también en ciudad de ciclismo. Era una asignatura bastante divertida, la verdad. Entonces, la verdad que el tercer año de carrera, pues entrenamiento, actividad física y salud, ciclismo, me acuerdo que esquí también me acuerdo que hice. Ya me acuerdo que también había una asignatura relacionada, ¿cuál era? La de, no sé si fue evaluación de la educación física, que no sé si fue en tercero o fue en cuarto, ya no me acuerdo bien, porque ya han pasado bastantes años, pero bueno, para mí el segundo ciclo de Granada me resultó más interesante por lo que yo quería aprender. Otra cosa son los contenidos como lo aprendí, que ahí obviamente pues me habría gustado algo más actualizado, pero bueno, lo saco de manera positiva, creo que al final las cosas vienen como vienen y había que adaptarse un poco y evolucionar. Y al final también para mí la clave era sacar la carrera. ¿No? Obviamente yo quería aprender, pero la clave para mí era cada año sacar la beca, sacar la beca, sacar la beca. Entonces es una preocupación que yo personalmente tenía en ese aspecto.
Bueno, vamos al cuarto año de carrera. En el cuarto año de carrera me acuerdo ya que fue un año ya bastante interesante, porque ya también tenemos el trabajo fin de grado. Yo prácticamente lo dediqué todo al ciclismo, prácticamente, o sea, fue los fundamentos, el perfeccionamiento, la especialización que hice en cuarto de carrera, que además era una asignatura anual. Me acuerdo que cogí también fisiología del ejercicio. ¿Qué más asignatura había también? Creo que también había evaluación, creo que también había, un tercero también, y perdona un poco, había también gestión, había asignatura de gestión también de instalaciones deportivas también me acuerdo, que fue una asignatura bastante interesante para saber los materiales, bueno, un montón de cosas interesantes. Pero sobre todo yo en el cuarto año de carrera yo lo disfruté muchísimo porque hice la especialización de ciclismo, sinceramente. Crítica sobre todo en cuanto a esa asignatura, a ver, yo verdaderamente para el nivel de conocimientos que yo tenía en esa época me pareció la puta polla, sinceramente. A mí me gustó mucho la asignatura, saqué buena nota. Yo en todas las asignaturas de ciclismo sacaba buena nota, las prácticas las hice de ciclismo, me acuerdo yo, el trabajo fin de grado lo hice de ciclismo también, o sea, yo era el peso del ciclismo. Pero verdaderamente yo me di cuenta que había una cierta diferencia bastante respecto a lo que se decía y al mercado laboral. Y había cosas que ahí habría que mejorar. De hecho, tengo constancia de que actualmente el plan de estudio no ha cambiado mucho, en ciclismo al menos, en ese aspecto. Ojalá que vaya cambiando y que se vaya actualizando, pero verdaderamente fue una asignatura que, oye, que me dio una base fundamentales, pero que luego yo me tenía que espabilar fuera. Y esa es la realidad, le guste a quien le guste. Vaya a estudiar una carrera que os va a apasionar, que os va a gustar, pero obviamente os vais a quedar con cosas fundamentales, bases que por supuesto tienen un esfuerzo estudiarlas. Ojo, esto no quiere decir que no haya costado sacar asignaturas de ese tipo. Muchos compañeros que estén viendo el vídeo, si lo ven, que lo pueden transmitir, pero verdaderamente al final hace falta un trabajo fuera. O sea, al final yo creo que la clave la hace que tú vivas el deporte y que tú vayas más allá siempre. Entonces, bueno, la verdad que no tengo un aspecto en plan súper negativo de mandar a la gente al garete en ese aspecto, no busco eso, pero sí es cierto que yo recuerdo eso de acabar contento con la carrera, ese aspecto, ya había acabado mi carrera, el B1, ya podía hacer mi máster, etcétera, y luego ya el mercado laboral. Bueno, disculpar un poco la tardanza, que estaba, bueno, se me ha cortado el vídeo. Bueno, nada, deciros que el cuarto año de carrera, que al final en ese apartado, bueno, no fue negativo. Me acuerdo sobre todo del último cuatrimestre ya del tema de preparar sobre todo lo que era el trabajo fin de grado, las prácticas. Fue una práctica que yo me ocurrió muchísimo. O sea, yo no estuve, en teoría hice yo las prácticas con la Federación Andaluza de Ciclismo, pero verdaderamente yo me iba gestionando las prácticas. Daba charlas, llevaba deportistas dentro de ese practicum. Luego, aparte, a mí se pueden introducir prácticas relacionadas a la asignatura en sí, un poco de la parte de ciclismo. Bueno, en definitiva, fue un poco hacer un autotrabajo verdaderamente de lo que fueron esa vivencia un poco. Entonces, bueno, básicamente la conclusión de estudiar ciencia del deporte es que, bueno, para mí personalmente fue una etapa muy bonita, desde el punto de vista de que yo me apasionaba estudiar todos los deportes, toda la parte relacionada con deporte. Sí es cierto que obviamente en algunas ocasiones con mayor motivación y en muchas otras con menos, ¿vale? Pero también tengo que ser consciente de que fui un afortunado, pude entrar en la carrera en la que yo quería, pude estudiarlo encima de la facultad que yo quería. Por suerte, por desgracia, pues yo me curraba obviamente todo el año y podía conseguir al final las notas necesarias para poder obtener la beca, si no, no podría haber estudiado la carrera. Y en ese aspecto no tengo palabras negativas. O sea, sí es cierto que yo os digo que la experiencia un poco ya a nivel laboral que yo veo es que la carrera se queda corta para la inserción al mercado laboral. Es por ello la importancia de hacer máster, cursos de actualización, formaciones constantes, estudios, revisión de literatura, etcétera. Entonces no penséis que por tener un grado ya soy la polla en verso. No, sinceramente no. Hace falta un trabajo de actualización, hace falta un trabajo de dedicación. Yo siempre lo digo, para mí ser entrenador ha sido como hacer una oposición, verdaderamente. Yo, desde que salí de la carrera hasta que yo me he instaurado en el mercado laboral, han pasado años donde he tenido que combinar distintos tipos de trabajo, han pasado años donde obviamente he tenido que invertir mucho dinero aparte para formarme como entrenador profesional y estar donde estoy hoy en día. Entonces, animaros sobre todo a aquellas personas que quieren hacer la carrera, me parece una etapa interesante, os va a dar una serie de conocimientos sobre todo muy interesantes. Otra de las asignaturas que se me ha olvidado decir, estadística. Yo suspendí la primera vez de estadística, ojo al dato, pero cuando lo hice por segunda vez, tuve una profesora que me cambió totalmente la visión de la estadística. Y fue ahí donde empecé a gustar un poco, a que me gustara un poco el tema del análisis, de las métricas, etcétera. Entonces, yo recomiendo que en muchas ocasiones no, y esto es una cosa que es un error que yo tenía, no valoréis la asignatura en base al profesor, valorarla en base al contenido en muchas ocasiones.
porque sí es cierto que hay profesores que lo viven y profesores que no lo viven, profesores que se lo ocurran y profesores que no se lo ocurran. Obviamente, el tema universitario sería un tema para hablar aparte de cómo está estructurada la universidad, etcétera, pero sí es cierto que gran parte de lo que soy hace también estudiar ciencias del deporte. Sinceramente, obviamente tiene sus puntos negativos, pero todas las carreras lo van a tener, por supuesto, y todo va a tener un punto negativo y todo va a tener un punto positivo. Yo me quedo con la parte positiva, me dio una serie de conocimientos, me dio también una serie de actitudes para espabilarme en el mercado laboral, pero obviamente por ser yo, no por estudiar ciencias del deporte exclusivamente, sino también al final creo que la personalidad, la mentalidad de hacer las cosas y de que te apasione lo que hace, creo que es fundamental. Yo creo que a la hora de explicar los vídeos se nota también mucho. O sea, se nota mucho cuando alguien te explica algo, cómo lo vive, cómo vive la pasión, cómo lo ha vivido. Sé que me repito mucho, pero es que verdaderamente te das cuenta que a una persona le apasiona lo que hace. Eso, se nota en el brillo de los ojos, se nota a la hora de comunicar, de expresar. Entonces, bueno, yo me quedo con la parte positiva. A partir de ella pues empezó otra etapa, que ya podremos hablar largo y tendido. Así nada, espero que haya gustado muchísimo este vídeo de cómo es estudiar ciencia de deporte, qué asignatura hay, un poquillo el bagaje y la experiencia que yo tuve personalmente un poco. Espero que aquellas personas que queráis estudiar ciencia del deporte pues animéis a ello. Si no, pues no pasa nada. También hay otro tipo de estudios, como pueden ser el ciclo formativo o grado superior en el condicionamiento físico, que recuerda que existe ya hoy en día. Luego se podría hablar en otro vídeo de bueno, las peleas que existen en torno al tema del intrusismo, etcétera. Porque es una de las cosas que yo me di cuenta cuando estaba en la universidad. De la universidad te meten en la cabeza de que el colectivo es lo mejor, de que hay que diferenciar o sobre todo hay que ir en contra del que no es graduado, de que hay intrusismo laboral, etcétera. Verdaderamente todavía no hay una ley a nivel nacional que legisle eso como si pasa en nutrición, eso es un problema. No estoy diciendo que obviamente ahora un graduado no valga, tampoco, pero creo que también tenemos que ser más humildes desde el colectivo y entender que también hay profesionales que no se han formado de la vida universitaria y se han formado por otras vías y que pueden ser también muy competentes. Existen los certificados de profesionalidad. Con lo cual, yo siempre os diría el mismo consejo, y esto es una cosa que me pasaba porque yo tenía ese problema del tema del intrusismo, yo tenía esa reacción muchas veces cuando salí de la carrera de no he graduado tal y cual, y es un error que yo admito ahora. Y es que al final te das cuenta que es que el mercado te posiciona, o sea, podemos tener todos los títulos que queráis, pero realmente el mercado es el que posiciona. Obviamente habrá unos mínimos de conocimiento, pero al final el que es bueno va a salir hacia adelante. El que es malo no va a vivir en la vía privada. Es así, si tú eres malo en tu trabajo no te van a contratar, no va a tener clientes, no va a tener un feedback positivo, eso al final cae. Entonces, conozco profesionales que no han hecho ciencia del deporte, han hecho otra rama de estudio y son muy buenos, igual que conozco profesionales que han hecho ciencia del deporte y son auténticos malos. Es que así de sencillo. Entonces, bueno, animaros un poco a tener esa actitud un poco proactiva, a no dejaros llevar solamente por el tema del título, sino por las competencias reales verdaderamente, y a partir de ahí ir trabajando. Ya está, dejaros un poquito ese detalle, porque bueno, es una cosa que seguramente alguien salte por aquí, pero yo si os digo una cosa, los mayores intrusos son aquellos compañeros que han estudiado ciencias del deporte y verdaderamente no están al corriente del pago a nivel fiscal, que es una cosa que yo digo en muchas ocasiones. Yo no tengo problema que haya gente graduada o no graduada, yo con el que tengo un problema es con el que yo estoy pagando el 50-60% de lo que yo estoy generando en impuestos, mientras que el otro se lo está llevando todo limpio y encima con precios más baratos. Eso sí me parece verdaderamente un intrusismo desleal, verdaderamente, y sobre todo de muchos graduados que son profesores de educación física y que saben que no pueden compatibilizar y lo hacen. Entonces, bueno, dejo ahí un poco ese detalle. Nada, deciros, y acabo ya por eso con el vídeo, desear un gran abrazo a todos, muchísimas gracias a los suscriptores, a todas las personas que estáis viendo el canal. Ya sabéis que le podéis darle un like al vídeo, suscribiros, activar la campanita para que os avise de todos los vídeos que voy subiendo a lo largo de esta semana. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.